¿Me escuchan? Sí, ya, ahí está. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de el decreto de Dios en la salvación y vamos a pasar ya al punto número 4 del punto 3 del decreto de Dios. Entonces vamos a orar para que el Señor sea el que nos guíe en este día. Te damos gracias, Padre, por estos momentos que tú nos das para poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos enseñe, nos guíe, nos haga comprender tu palabra y lo que tú quieres decir en ella, y que eso quede en nuestros corazones, Señor, que tu palabra no regrese vacía a ti, que eso produzca en nosotros santidad, Señor, pero también para entenderte a ti más. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como lo están viendo ahí, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de que comencemos, vamos a recordar un poquito acerca de lo que hemos venido viendo en la clase pasada que se concluyó el punto 3. Y ahora sí, desde ahorita voy a hacer caminar a mi hermano Fanor para que participen. Entonces, ¿quién quiere o qué se acuerdan de lo que vimos, que fue la conclusión de lo que vimos el punto 3? La clase pasada, que nos llevó como unas 3-4 clases. Y a grandes rasgos, claro. Que alguien que se recuerde, qué es lo que vimos. Y si no, pues para empezar otra vez de nuevo todo. No es cierto. ¿Qué se recuerdan? Les voy a poner el punto 3 para poder ayudarles y creo que así tal vez van a poder recordarse de lo que... Eso fue lo que vimos durante 4 o 5 clases. Y específicamente vimos lo que está subrayado, ¿verdad? Las últimas 2 clases, más o menos. Entonces, ¿qué se acuerdan de eso? Ya me acordé. Ajá, ok, el muy plan bien. de la salvación. Ajá. Dentro de sus decretos. Ok, sí. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Qué se acuerdan de lo que vimos? Específicamente en lo que está subrayado, que dice: a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para el avance de la gloria de su justicia. ¿Qué se acuerdan de eso? ¿Qué podemos rescatar de eso? Predestinación, sí, muy bien. ¿Se acuerdan que en las primeritas clases vimos acerca de la doble predestinación, verdad? Y que a algunos se les deja actuar, pero esa era la clave, ¿no? Que se les deja actuar en la condición en la que están, en la condición natural en la que nos encontramos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, y lo traigo porque si se fijan en lo que está subrayado, que fue lo que vimos la última clase, dice: y a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación. Entonces, también hablamos de que Dios no era un Dios injusto, ¿verdad? Sino que a unos los deja en su condición, que es lo que dice ahí, y a otros sí actúa activamente, ¿se acuerdan también? Para traerlos a salvación. Ajá. Bueno, que la justicia está aplicada, lo que estabas hablando, o sea, a unos para pues salvación, ¿no? Uh-huh. Y también es justicia de Dios que otros sean condenados, o sea, Dios sigue siendo justo en cualquiera de las dos. En los dos grupos, ¿verdad? Muy bien, en los dos grupos, tanto los que son para condenación, para los que son para salvación, Dios es justo y trae gloria a Él en los dos grupos, ¿verdad? También yo creo que lo más destacado es que no se les olvide que vimos que cuando una persona va a ir al infierno, cuando una persona no se salva, que no es bueno que usemos la predestinación para decir: es que Dios lo predestinó para ir al infierno. Exacto. No se salva porque no cree. Eso que nos quede claro. Se vieron todas las posibles variaciones al tema y yo creo que es lo más rescatado de este estudio, que no se olvide, porque se escucha mucho eso de decir: no, es que ese Dios a uno ya los mandó al infierno y a otros al cielo, ¿para qué nos metemos con eso? O sea, esa es la crítica más fuerte que tenemos a la doctrina. O sea, y por eso todo el tiempo que has estado enseñándonos esto, que no se nos olvide esa parte que es una de las más importantes. Gracias, pastor. Eso que dijo nuestro pastor es importante que rescatemos, porque cuando hablamos con personas que no conocen de esta doctrina, ese es, como lo dijo el pastor, uno de los ataques más que como que siempre van a ese punto, ¿no? En el que entonces se le llama fatalismo, ¿verdad?
ese fatalismo o hipercalvinismo también, en el que destinan, ellos creen, porque nosotros no creemos eso, como lo acaba de decir el pastor, que ellos creen que tanto Dios actúa de manera activa para la salvación, pero también para el otro grupo trae a ese grupo, los condena, ¿verdad? Y condenados ya están por su pecado en el estado en que están. Y ese era un punto muy importante. Ajá. En Romanos 9, el Espíritu Santo inspirando al apóstol, ilustra con el Antiguo Testamento, para ser más exacto, con Faraón. Y entonces Moisés va y le dice que yo soy lo ha enviado, el Dios soberano, creador de todas las cosas. Y lo que hace Faraón, o sea, el abandono de Dios está en la respuesta que da Faraón. O sea, no reconoció a ese Dios. O sea, ¿quién es ese Dios? Yo soy Dios. O sea, se levantó su puño contra Dios, y con todo las portentosas obras del Señor, nunca se arrepintió. Y Dios le fue quitando cada uno de sus dioses, de sus ídolos. Fue una derrota estrondosa. Y es nos está mostrando que hoy en día pasa igual. O sea, es porque Dios los ha abandonado en su pecado, que ellos no pueden reconocer, y siguen diciendo hoy en día muchos faraones: ¿quién es Dios? O sea, yo soy el amo de mi vida y el capitán de mi destino. Yo soy Dios, igual que Faraón. Muy bien, gracias, hermano. Y eso es importante también recalcar, que cuando estábamos viendo todo esto pasamos varias clases en Romanos 9, ¿verdad? Casi leímos todo el capítulo y vimos los ejemplos de Faraón, vimos Jacob y Esaú, y vemos cómo al final de todos estos ejemplos que nos da Pablo nos dice: ¿y quién eres tú para que alterques contra Dios, verdad? Y vimos unos ejemplos en Job también, Isaías. Entonces el punto aquí es que Dios es soberano, Él tiene el derecho de a unos usarlos, como decía Romanos 9, unos vasos para misericordia y otros, unos para uso honorable, ¿verdad? Y otros para condenación, de la misma masa. Sí. Nada más, yo lo que aprendí la semana pasada, lo que apunté es que en Romanos 8 se dijo que el hombre es responsable de creer en la salvación, y Dios nos hace aptos en toda obra buena, haciendo Él en nosotros su voluntad. O sea, Él nos da la capacidad para creer, a unos para salvación y a otros para condenación. Pero como se había dicho en las clases anteriores también, que no nos forza. O sea, por ejemplo, Judas no fue forzado, él ya tenía esta cosa del dinero, la avaricia en él, nada más la sacó afuera. En cierto tiempo, y el Señor en eso se glorificó, pero no es que Él lo forzó, o sea, claro, Él ya lo traía. Y aquí esto fue lo que a mí me llamó la atención, porque Job le respondió, le dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se te aparte de ti. Y nuestros pensamientos solamente los puede ver Dios. Nosotros podemos engañar, como Judas engañó a todos los discípulos por mucho tiempo, y a gente quizá que lo vieron con Jesús, pero al Señor no. Él sabía lo que había en él desde siempre, ¿verdad? Y lo dijo Job muchos años antes, que él sabía. Entonces el decreto del Señor pues ya está, pero no forza nada ni a nadie. Muy bien, gracias. Entonces creo que, sí, adelante, muy bien. Y en lo que llega aquí, vemos cómo en Faraón, cuando leemos esa historia y vemos que se empiezan a desatar las plagas, como dice al final, ¿verdad? Y Dios endureció su corazón. Y entonces podremos pensar, bueno, entonces Faraón sí los quería dejar ir, pero Dios endurece su corazón y entonces no los deja ir. Pero si leemos toda la historia y en el contexto de toda la historia vemos que Faraón los quería dejar por las consecuencias que estaba teniendo, ¿verdad? Como dicen coloquialmente, para salvar su pellejo. Pero no porque él realmente quería dejarlos libres, era para salvarse a él a sí mismo. Y lo vemos hoy en día con la gente, cuando les pasa algo malo, o cuando a un ladrón lo cachan en el acto de estar robando, ¿verdad? Una casa, un banco, todo. Como vemos en entrevistas o en la vida real, allá más aterrizado en nuestra vida diaria, como a veces hasta se ponen a llorar, ¿verdad? Y yo no fui, y yo no quise, y perdón, y todo, porque ya los cacharon, pero en realidad su intención era robar realmente, ¿verdad? Entonces ahí lo vemos ya más aterrizado, algo parecido.
Y es que este tema, bueno, para mí nos muestra algo que en nuestra mente finita viene siendo una especie de misterio, porque muestra cómo es Dios 100% soberano, ¿verdad? Y el hombre 100% responsable. Entonces, yo creo que de esto es como la conclusión de lo que más o menos voy sacando de lo que estamos estudiando. Sí. Y junto con lo que dijo el pastor también, esto que dijo el hermano también es algo muy importante, entender que tanto en la salvación, pero en todo realmente es que Dios es soberano, y como la palabra dice, soberano es en su totalidad, pero el hombre también es responsable. Y algo que nos ha enseñado aquí el pastor Valdés seguido, constantemente, es que cuando nosotros aprendamos una verdad de la Biblia, no la soltemos, ¿verdad? La guardemos, como él nos dice, lo guardemos y nunca le vamos a ir restando a la doctrina ni a la enseñanza. Entiendes algo, aprendes algo, lo guardas, y cuando venga otra verdad y otra doctrina que parezca contradecir una verdad anterior o una que tú ya has guardado y has aprendido, bueno, entonces tenemos que revisitar por qué aparentemente se contradicen. Y lo digo ¿por qué? Por la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, ¿verdad? A veces parece que se contradicen o chocan, pero en realidad la Biblia nos enseña claramente que la responsabilidad del hombre está ahí y la soberanía de Dios también está ahí. Bueno, el tercer aspecto de esas dos cosas que dijeron es, lo más sorprendente todavía es que Dios es soberano haciendo su voluntad, dejándonos a ambos grupos, a los santos y a los impíos, haciendo cada quien lo que nosotros queramos. Exacto. O sea, nosotros, el hombre, porque a nosotros, otro de los ataques a nosotros, ustedes son los que creen que el hombre es esclavo. No, nosotros creemos que el hombre es completamente, el hombre hace su voluntad y Dios lo deja actuar libremente, y actuando libremente es esclavo. ¿Se me entiende? Sí. Pero el hombre actúa libremente, o es esclavo del diablo o es esclavo de Dios, lo es, pero actuando libremente por su propia voluntad, sin que Dios lo force en nada. Exacto. Y Dios es soberano y conoce todo lo que va a hacer ambos grupos de personas. O sea, exacto. Entonces, la gente habla mucho de la gente que no conoce esta doctrina, habla mucho acerca del libre albedrío, ¿verdad? Y que tiene el poder ellos de decidir si escoger a Dios o no. Y la verdad es que tenemos la pregunta, ¿ustedes tienen el poder de decidir en las cosas de su vida? Claro que tienen el poder, pero ustedes van a decidir de acuerdo a su naturaleza. Y si Dios ustedes los ha regenerado, como hijos de Dios, los ha regenerado, van a escoger esas cosas de acuerdo a esa naturaleza regenerada. Pero si no han sido regenerados, van a poder tomar decisiones, van a poder ser libres, pero sus decisiones van a ser sujetas a esa naturaleza o a esa muerte espiritual en la que se encuentran. Y por eso es lo que dice el pastor, que Dios no forza a nadie, ¿verdad? Ajá. Creo que podemos ver claramente cuando los hermanos de José lo entregaron. Sí. Y al último, ya que miraron que era José, les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Sí. Y el bien que recibió José no era por el bien que el ser humano quería hacerle a José, sino también Potifar era el beneficio que él recibía de parte de José. Sí. O sea, el ser humano no puede hacer el bien por sí mismo, sino es impulsado por Dios. Exactamente. Y en el caso de José vemos cómo José sufrió, ¿verdad? Pero al final, cuando de lo que habla el hermano, dice la escritura que cuando José les está hablando a sus hermanos, le dice que Dios lo hizo para un bien mayor, ¿verdad? Para la salvación de muchas personas, hablando del pueblo de Israel, para traerlos en esa hambruna que se venía y poderlos preservar. Y ahí vemos algo específico, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. Entonces, Dios usó la vida de José de manera específica, y aunque sufrió y pasó las cosas, pero era plan de Dios desde el principio, para salvar a mucha gente, como decía la escritura, ¿verdad? Que era el pueblo de Israel. Pero ya lo vemos todavía más general, ¿para qué era que tenía que salvar el pueblo de Israel? Porque de ahí venían las promesas, de ahí venían los profetas, pero y algo todavía más grande, y si vamos haciendo círculos más grandes, es porque de ahí vendría nuestro Salvador, nuestro Rey, Jesús. Entonces podemos verlo de diferentes maneras, más específico y ya más a manera ya más general en toda la palabra, ¿verdad? Bueno, muy bien.
No vamos a repetir todo porque sí se acordaron, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a empezar a ver que es el punto 4, es el que sigue, y dice lo siguiente: estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Eso es lo que nos dice la confesión. Y entonces, nuestra confianza y seguridad está en aquel que no cambia, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Esa es una verdad que ya guardamos, que es Dios. Él es inmutable, el Dios soberano, y la confianza no está en nosotros, como también lo mencionaron algunos de ustedes. Por eso la confesión en este punto nos habla de que los predestinados y preordenados como algo tan cierto y definido, como lo están viendo ahí, que no puede cambiar. Y es por lo mismo, ¿verdad? Por el tema que se está viendo, el decreto de Dios, porque Él ya sabe quién va a ser, porque Él los ha elegido, los ha preordenado, ¿verdad? Y predestinados a un lugar, la palabra te lo dice, predestinados, ¿verdad? Un destino previamente ya fijado en las personas. Y todos los que están aquí presentes, que son hijos de Dios, ustedes ya habían sido predestinados a ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, y esta predestinación es a un lugar específico. ¿Y cuál es? En el cielo, si lo quieren, como las palabras que usamos, el cielo, el paraíso, estar en la presencia del Señor, son como palabras muy sinónimas que usamos, ¿verdad? Nadie puede cambiar lo que en el consejo eterno de redención Dios ya decretó, y ya pasamos por ahí también. El pastor Javier, cuando empezó con este tema, también ya pasó por ahí. Entonces, todo fue decisión de Dios en ese consejo eterno o en ese consejo secreto que Él tiene, por qué las hizo las cosas y por qué los eligió a ustedes, por qué nos eligió a mí y a todos los santos, ¿verdad? Veamos ahora algunos pasajes que la confesión cita precisamente para sustentar lo que está diciendo la confesión, ¿verdad? Entonces, los que quedan en sus Biblias, vamos a ir a Mateo 22 y vamos a leer desde el 1 hasta el 14, que es lo que la Biblia cita y lo primero que ven ahí. Y para los que no tengan la Biblia o lo quieran seguir aquí, ahí se los voy a poner. Mateo 22, del 1 al 14. Leo para ustedes. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, aquí estamos leyendo en Mateo la parábola de las bodas, las fiestas de la boda del rey para su hijo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir, como les dije al principio, como nos dice constantemente el pastor, vamos a ir agarrando las verdades, y también por eso hice este repaso, porque quería que también ustedes recordaran, cuando vimos Romanos, empezamos también en Romanos 8, ¿verdad? Y yo les hice como hincapié mucho en un término, ¿verdad? ¿Alguien recuerda qué era ese término? Llamados, muy bien. Entonces, lo que aprendimos con ese término lo vamos a ir aplicando, y esa verdad ya guardada de la que vimos,
vamos a usarla el día de hoy también, ¿ok? Entonces, en Romanos, ¿se acuerdan cuál era el resultado de haber sido llamados? En Romanos 8 específicamente. Justificación y glorificación. Muy bien. Es decir, que los que eran llamados iban a ser justificados, glorificados, en términos simples, salvados, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver esto. Entonces, Romanos 8, que es lo que se acaba de preguntar, en versículo 28 nos dice que todo es conforme al propósito de Dios, son llamados, ¿verdad? En el versículo 30 nos dice que a los que predestinó, que fue lo que acaban de decir ustedes, los llamó y el resultado era justificación y glorificación, ¿verdad? Bueno, y en Romanos 9, cuando estábamos leyendo, a los vasos de misericordia preparados de antemano para gloria, los cuales también ha llamado, y ahí nos está diciendo Pablo que también no solamente eran judíos, sino también gentiles, y que ahí es donde entramos todos nosotros, ¿verdad? Hemos sido llamados de esa misma masa. Bueno, y en Mateo, que lo que acabamos de leer, nos dice en el versículo último, en el 14, decía, porque muchos son llamados y pocos escogidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué notan ahí? Con eso que les puse ahí, y con lo que acabamos de decir. ¿Perdón? Es la misma palabra, ¿verdad? Pero ahí hay algo más específico. Y por eso les puse esas tres citas. ¿Qué ven ahí? Ajá, vemos predestinación, vemos algo que es algo más específico, pero les voy a dar una pista. Contrasten Romanos 8 con Mateo 22. ¿Qué es lo que pueden ustedes notar ahí? O aparentemente. Muy bien. Vean ahí eso, leanlo ahí. Entonces, si nosotros ya habíamos visto una ¿verdad? Las clases pasadas, y vimos que el llamamiento en Romanos 8 y todo Romanos 9 nos habla de que ese llamamiento era que a los que iba a llamar, iba a justificar y a glorificar. ¿Por qué en Mateo 14 nos está diciendo que muchos son llamados? Y ahí está el contraste, pocos escogidos. Entonces, si muchos son llamados, de acuerdo a Romanos 8, muchos tendrían que ser escogidos, ¿verdad? Pero ¿qué nos está diciendo ahí? Pocos. Entonces ahí hay una aparente contradicción, ¿no? Bueno, pues vamos, eso es lo que vamos a analizar hoy, ¿verdad? Vamos a ver por qué es eso. Y Abiezer dio la clave. Estrellita para Abiezer. Eso, y eso era lo que yo quería que ustedes vieran, que hay una aparente contradicción, y Abiezer dio la clave. No es el mismo llamamiento, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros leamos o nosotros estemos en nuestro devocional y llegamos a encontrarnos con esto, vamos a decir, a ver, espérame tantito, ¿no? O si alguien nos llega a preguntar, o si les llega a preguntar a ustedes, bueno, pues ¿qué está pasando aquí? ¿Usted, hermano, quería decir algo, Juanor? ¿Usted quería opinar algo? Pienso, no sé, ¿quería decir algo? Porque lo vi como que, ¿no? ¿Ya no? Ok. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver. Esa aparente contradicción, pero no es. Y Abiezer lo dijo, la Biblia usa llamamiento o llamado de diferentes maneras. En Romanos 8 es diferente a lo que estamos viendo en Mateo 22, si lo pueden ver, ¿verdad? Y no es contradicción. Entonces, vamos a ver. Ahí está, llamamiento. Voy a enseñarles algunos versículos para que podamos ir entendiendo esto, ¿ok? Entonces, déjenme les pongo para que vean. La primera es esta. Entonces ahí puse el número 1. Vamos a ver 3 diferentes tipos de llamamiento. Y la primera es esta: servir de manera específica en la obra del Señor. Los creyentes, como parte del cuerpo de Cristo, Dios ha repartido dones específicos para la obra del Señor, no todos siendo o teniendo los mismos dones, ¿verdad? Y en 1 Corintios 12 nos habla de esa analogía del cuerpo, ¿verdad? Que unos son oreja, otros son ojo, otros son la mano, ¿verdad? Y unos podrán decir, ¿por qué yo no soy ojo? O ¿por qué yo no soy mano? O el ojo le podrá decir, ¿por qué yo no soy, por qué no te necesito a ti los pies, ¿verdad? Pero todos nos necesitamos, ese es el punto, ¿verdad? Bueno, entonces, la primera manera en que usamos llamamiento o llamado es de esta manera, en que hemos sido llamados a ciertas cosas específicas, ¿verdad? No todos somos pastores,
tenemos 2 pastores y ese es el llamado que tuvieron ellos. Y es un llamado de Dios y no de los hombres, ¿verdad? Pero otros a lo mejor tenemos el llamado de oración, ¿verdad? Para orar por los hermanos. Otros de servir, ¿verdad? Exacto. Entonces Dios reparte los dones y de acuerdo a ese don que repartió es tu llamado, ¿verdad? Y así usamos esa palabra comúnmente, ¿verdad? Para que podamos ir distinguiendo. Entonces, como lo dije, esta es la analogía del cuerpo y aquí les puse 1 Corintios 12 y se los puse en manera resumida, como puntos. El cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero un mismo espíritu, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo 1 Corintios 12. La diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, también nos aclara eso. Y el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. O sea, Él decide quién es. Como dije, es un llamado del Señor, ¿verdad? No es que alguien venga y diga, yo quiero ser pastor. Bueno, pues si el Señor no te ha llamado, no vas a ser pastor, ¿verdad? Bueno, algunas iglesias sí, algunas iglesias sí, pero no, aquí no. De acuerdo a la palabra no es así. Bueno. Y luego después de todo esto, nada más como para que cerremos el pensamiento, después de 1 Corintios 12, Pablo nos dice que hay algo más excelente que es todo esto, ¿no? Porque se andaban peleando porque yo no soy esto, yo quiero ser lo otro y todo, pero nos dice hay algo más excelente que es el amor, ¿verdad? Después de todo esto que estamos viendo, para que lo tengamos nada más ahí como presente. Lo siguiente es esto, número 2. Es una invitación externa, un llamamiento. Y les iba a preguntar, pero ya les puse ahí, entonces ya les di la respuesta. Es una invitación externa, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace aquí todos los domingos? En el púlpito, predicar el evangelio, ¿verdad? Ese llamamiento a arrepentirse, a venir en fe en Dios a través de su palabra, ¿verdad? La predicación. Entonces es una invitación externa o general a la salvación por medio de la predicación del evangelio, que es lo que hacen nuestros pastores cada domingo. Y vamos a ver unos versículos también para que se pueda entender. Mateo 22:14, que es el que estábamos viendo, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Ahí entra lo que estamos viendo en Mateo 22, que es diferente a lo que vimos en Romanos 8, Romanos 9. Lucas 24:47 nos dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, que se predicase ese llamado a arrepentirse. Y por eso Mateo 22:14 dice, muchos son llamados, pero pocos son escogidos, ¿verdad? Y Mateo 28:18 al 20 es la gran comisión. Ahí nos está hablando de la gran comisión, ¿verdad? Y ustedes ya saben que es la gran comisión, la predicación del evangelio a todas las naciones, a toda criatura. Entonces, es otra forma en la que usamos llamado o llamamiento, ¿verdad? Para que se vaya entendiendo. Y entonces, les voy a leer Lucas 24:47, aquí se los puse de manera resumida, pero para que lo entiendan un poquito mejor. Dice de la siguiente manera, Lucas 24, del 44 al 49. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, y está hablando Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, ¿verdad? Entonces, hay un llamamiento, que estamos diciendo que hay un llamamiento, ¿verdad? Muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Quiénes son esos pocos escogidos? A los que se les abrió el entendimiento. Lo de Romanos 8. Muy bien, exactamente. 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. La gran comisión, Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad?
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión. Entonces, ya llevamos dos tipos de llamamiento, ¿verdad? ¿Hasta aquí hay dudas o comentarios? ¿Vamos bien? Y el tercer... perdón. Dígame. Ahí nos está queriendo decir de que, o sea, que la palabra de Dios, como él dijo, que sea predicada en todo el mundo. Los elegidos necesitamos oír esa palabra también, ¿verdad? Para que eso llegue a nosotros y, o sea, no es solo porque estemos elegidos vamos a buscar, ¿verdad? O sea, vamos a buscar de Dios, pero tenemos que oír esa palabra, ¿verdad? Sí, acuérdense que de las primeras clases, cuando estábamos viendo esto del decreto de la salvación, para contestar, para completar lo que usted está diciendo, es que acuérdense que Dios decretó nada más que nosotros fuéramos salvos, también decretó los medios por los cuales íbamos a ser salvos, ¿verdad? Y es a través de la predicación del Evangelio. Entonces sí, es necesario. Es más, sin la predicación no hay salvación. Pero sí, lo que usted está diciendo, sí, es necesario que todos, y por eso el llamamiento, este número 2 que estamos viendo, es un llamamiento general, que es decir, nosotros aquí, o los pastores cuando se preparan a predicar, nada más dicen, bueno, vamos a predicar, estamos viendo Hebreos, ¿no? Bueno, los que son predestinados es para ustedes, los demás no. No hagan caso, pónganse en su teléfono o se pueden ir a tomar café. No, el llamamiento, esa predicación del Evangelio es para cualquiera. Y recordemos, nosotros creemos en los predestinados, pero nosotros no sabemos quiénes son los predestinados. Nosotros no tenemos, como lo dije en un ejemplo, no tenemos esos lentes mágicos para saber este sí y este no. Entonces, el mandar, lo que nos manda el Señor es que prediquemos el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Mira, hay algo que me acuerdo que siempre lo repite el pastor Sugel, es que el Evangelio es para los santos, ¿verdad? La predicación de la palabra de Dios, o sea, la gente piensa, yo ya soy creyente. No, el Evangelio que se predica aquí es preparado, elaborado completamente para las ovejas, para los santos de Dios. Por eso siempre al último, y la idea es que algún día Dios salve a más personas para que vengan a formar parte de este Evangelio. Sin embargo, el llamado general se hace al terminar el mensaje. Deberíamos de hacerlo todos los que predicamos, de decir, y un llamado al inconverso. Entonces se hace el llamado a las personas para que rueguen al Señor y supliquen a que ojalá que un día lleguen a ser parte de los que tengan el llamado interno. Ahora, el llamado, por eso se llama un llamado exterior y un llamado interno, podríamos decirle, podemos clasificarlo de muchas formas. O el eficaz me gusta más, sí, porque es un llamado eficaz. Por ejemplo, Pablo era religioso, Pablo se pasaba leyendo la Biblia, Pablo pertenecía a una academia de teología. Sin embargo, el llamado interno por el Espíritu no lo había recibido, y cuando lo recibió fue irresistible. Entonces ahí es donde ya cambia la situación. Igual Lidia era religiosa, porque ¿qué andaba haciendo? Estaba en un culto, pero no se le había abierto el corazón de una forma especial. Sí, entonces así nosotros aquí, lo primero que quiero que entiendan es que la predicación del Evangelio se prepara con oraciones y aparte lo que Dios nos lo da como un don a la iglesia, todo, porque la predicación es para los santos, ¿verdad? Y por eso al último se hace el llamado, o sea, también para el que está aquí sentado, que no es creyente, también se le invita. Y ese es el llamado de Mateo 22, ¿verdad? Entonces es interesante ver el llamado, pero los escogidos es el llamado especial, ¿verdad? No quiere decir que hay un rechazo para unos y para otros, no. Exacto. El llamado es general, pero el especial no se resiste. El general se resiste, el especial no se resiste. Exacto. Y esa era una de las cosas que iba a comentar. Lo que acaba de decir el pastor, el llamado general es resistido, ¿verdad? La predicación del Evangelio. Pero el llamado específico o eficaz, como ya lo dijo, que ese es el tercero, que ya se los tenía, pero ya lo dijo el pastor, ese no es resistido. Ok, y ahorita lo vamos a ver. Sí, hermano. Y como usted nos enseñó en la clase del discipulado, que las personas a veces piensan de que cuando dice que el Evangelio sea predicado a todo el mundo, que todos vamos a poder ser salvos y elegir ser salvos. Y Él lo hace porque en todo el mundo habemos los elegidos, pues. Entonces tenemos que oír esa palabra, ¿verdad? Sí.
Sí, gracias, hermano. Entonces, el punto es que el evangelio va a ser predicado y las personas que ya han sido elegidas van a escuchar ese llamado y van a ser salvas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿alguien más? Muy bien. Entonces, este es el tercero que acaba de mencionar el pastor Valdés y es el conocido como llamamiento eficaz, ¿verdad? O llamamiento interno, lo acaba de decir él. Se me hace que me vio mis diapositivas el pastor. No es cierto. Entonces, sí, lo dijo muy bien. Llamado eficaz o llamado interno, le llamamos, y son los medios por los cuales Dios trae a sus elegidos a salvación en Cristo. La predicación de la palabra de Dios acompañada de gracia puesta en nosotros por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, este llamamiento de los versículos que vimos al principio, ¿qué era? Que ya lo dijo Abieser, pero a ver, ahora sí ya aterrizando los pensamientos. De Romanos 8, de Mateo 22, de Romanos 9, ¿cuál es? Este es el eficaz, este es el de que dijo Abieser de Romanos 8, ¿verdad? Romanos 8, sí, el llamamiento que justifica y glorifica, como decía Romanos 8, ¿verdad? Los que son llamados son glorificados, sí, justificados. Y obviamente no tiene resistencia porque es la obra del Espíritu Santo en acción, o sea, es por eso que no tiene resistencia alguna, porque es el Espíritu Santo actuando en la persona. Ahora, sí, hermano, sí, muy bien, exactamente. Entonces, ahora, no confundamos que no es resistido y que vamos a nosotros a venir a Dios pataleando y queriendo huir y diciéndole, no, Señor, yo no quiero venir. No, como lo dijo el pastor, ¿verdad? No es resistido, ¿por qué? Porque hay un cambio en la naturaleza de nosotros, nos da un corazón de carne, ¿verdad? Nuestra mente es renovada y entonces ahora ese cambio hace que nosotros vengamos y no podemos resistir eso. Eso es lo que no podemos resistir, porque alguna vez escuché que decían, no, es que Dios te trae jalando y pataleando y todo. No. O sea, hace el cambio en ti y entonces tú ya irresistiblemente vienes a Él. Voluntariamente, exactamente. Siempre debemos de ver, Romanos 8 es como la parte doctrinal de Juan 10. ¿Me entiendes? En Juan 10 también se hace mis ovejas oyen mi voz y la reconocen y no siguen al extraño. Y también la parte doctrinal, por ejemplo, de Hechos 16, donde lo de Lidia, el caso de Lidia, ¿verdad? También en Lucas vemos los camino de Emaús, les abrió el corazón y creyeron la escritura. Pero la parte doctrinal por excelencia es esa. Romanos, ¿verdad? Sí, había que decir algo. Pasa mucho que en la medida que fui conociendo pues la iglesia, en la reforma y todo esto, también cambia mucho la forma en la que predica, o sea, absolutamente, porque recuerdo que cuando iba a otra iglesia era más impositivo, sí, como que cree, como que se persuadía y la gente creía muchas veces por emoción, más no por convicción. En cambio, cuando ahorita ya intento hablar, o sea, es una constante, le pido a Dios constantemente que le abra el entendimiento, porque hablar del evangelio es implícitamente hablar con otra persona que sea convertida, o sea, hablar del evangelio, compartir el evangelio es de una persona que entienda lo que hizo Dios en la cruz. Entonces, ahorita es diferente, o sea, ya ahorita lo hago con calma, veo si la persona tiene algún interés mientras le hablo. ¿Sí? Y a su vez, pues estoy pidiéndole a Dios, Señor, o sea, tú eres el que abre los ojos. Claro. Entonces ya uno se da cuenta, pues, que hasta eso, en la manera en que tú hablas, expones la palabra, o sea, todo cambia tu perspectiva. Sí, y por eso también hemos escuchado en esta iglesia, tanto los pastores como los hermanos que se paran aquí, a decir que esos llamamientos que hacen en otras iglesias al final y que pasa al frente y ora eso, por eso es tan peligroso eso. O sea, tenemos que entender eso no porque estemos en contra de las personas, sino que es tan peligroso, pero ¿por qué? Porque es una falsa esperanza, ¿verdad? No es lo que nos dice la palabra. Entonces, y lamentablemente en tantas iglesias, yo creo muchos de nosotros yo vengo de una iglesia así también. Entonces, muchos venimos de una iglesia en donde te ponen una música bien bonita, te cambian las luces y tienen juego de luces, el pastor te habla bien así, ven a los brazos de Cristo. Entonces, es tan peligroso todo eso. Porque por esa emoción, como lo dijo Abieser, vienes, haces esa confesión, tú crees que ya eres salvo y sigues muerto. Y esa falsa esperanza que tienes de que eres salvo, pero sigues muerto. Y te das cuenta que
no vas a ser llamado por el Señor, hasta que sea algo verdadero, como lo dijo Abiezer. Dice la Escritura que el mal mensajero acarrea desgracia, haciendo alusión al que se le vende un evangelio falso con una esperanza falsa. Acarrea desgracia. Dice el Salmo 110 respecto a el obrar poderoso del Espíritu Santo en los escogidos. Dice, Salmo 110, versículo 3: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. O sea, si el Espíritu Santo no hace esa obra en nosotros, ese extraordinario milagro, no vendríamos voluntariamente a los pies del Calvario. Exactamente. Es la obra de Él. Muy bien. Y nosotros ofreciéndonos. Exacto. Ya con un acto de regeneración en nuestra vida. Como lo dijeron por allá, ¿verdad? Voluntariamente, ¿verdad? Y es precisamente lo que está ahí puesto, ¿verdad? La predicación de la palabra de Dios acompañada de la gracia puesta en nosotros por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros ahora, como elegidos, como santos, como hijos de Dios, es lo que ha pasado en nosotros. Un pensamiento nada más. Pienso yo que también al llegar a este conocimiento, al menos por experiencia propia, también uno tiene paz al hablar de la palabra con la gente, porque antes, como decías tú, que en las otras iglesias te decían, hacen todo para persuadir a la persona y no dejan que Dios sea el que haga la obra. Entonces uno tiene paz en cuando comparte la palabra, porque sabes que no es por lo que tú digas, no es por lo que tú, porque uno piensa, ¿cómo le hablo? ¿Y cómo le digo? ¿Y cómo le muestro? Sino de que Dios es el que va a hacer la obra. Exacto. Entonces, desde que tú vas a hablar, y si la persona es llamada, Dios va a hacer la obra en la persona. Exactamente. Y no es por nosotros. Exactamente. Y eso precisamente es lo que acaba de decir Anaís. Eso es precisamente porque se paran aquí los pastores y predican, ¿verdad? Y tenemos nosotros esa seguridad de que quien para esa es la palabra va a llegar. No por el pastor, sino porque Dios así lo ha querido, y va a llegar seguramente esa persona y va a ser salvada, ¿verdad? Esa seguridad tenemos nosotros. Por eso nosotros predicamos con esa seguridad, esa paz, esa seguridad que mencionó Abiezer, que esa tranquilidad, ¿verdad? De no estarlos forzando a creer. Nosotros sabemos la urgencia para predicar el evangelio, ¿verdad? Porque sabemos que si las personas no creen, sabemos a dónde van a ir. Y nosotros sabemos esa urgencia, pero tenemos que tener esa tranquilidad, esa seguridad que predicando el evangelio, así va a ser para las personas que han sido el evangelio destinados. Muy bien, vamos a seguir. ¿Okay? Entonces, vemos esa diferencia, ¿verdad? En los tres tipos de llamamiento, o cómo podemos usar, o la Biblia habla por lo menos de los dos últimos, del 2 y el 3, y el primero lo usamos algo más común en nuestra vida diaria, ¿no? He sido llamado a orar por los hermanos, a servir, a predicar, etcétera, y lo vimos con la analogía del cuerpo. Muy bien. Ahora, estos son versículos en donde podemos ver ese tercer llamamiento, ¿verdad? Como lo dijo el pastor, ese llamamiento eficaz o especial o específico, ¿verdad? En las personas. Y Romanos 8:30, que eso ya lo vimos también, y por eso les mencioné también que se acordaran de ese término que estábamos viendo en las clases pasadas: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es ese tipo de llamamiento, ¿verdad? Este no es un llamamiento general, ¿verdad? Lo podemos ver claramente. Ahora con estas diferencias que hemos hecho. Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, ¿verdad? Ahí vemos ese llamamiento específico, especial. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a los que os llamó mediante nuestro Evangelio. Ese llamamiento es mediante la predicación del Evangelio. Dios va a llamar. Si hoy el pastor, cuando nos va a predicar, y alguien aquí que no cree, que no es santo, que no es un hijo de Dios, y escucha la predicación, y Dios así lo quiere, va a ser llamado a través del Evangelio, a través de la predicación del Evangelio. Por eso la centralidad del culto de adoración es la predicación, ¿verdad? A la fe y a la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces estos son unos ejemplos del llamamiento eficaz o específico. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿O algún otro comentario? ¿Pregunta? Muy bien. Ahora, vamos a seguir con los versículos que la confesión nos haya puesto, a los que puse al principio. Vamos a seguir con otros cuantos, a ver si acabamos el día de hoy, porque es un párrafo cortito, esperemos que podamos acabar. Vamos a ir a Juan 13, para los que están en sus Biblias, a Juan 13, y el contexto de este pasaje es que Jesús sabe que la hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, ¿verdad? Para cuando vemos Juan 13. También nos dice que el diablo ya había puesto en Judas Iscariote que le entregase, también, y estoy dándoles el contexto para que entiendan cuando leamos este versículo. Nuestro Señor Jesucristo procede a lavarle los pies a los discípulos. Pedro no quiere que le lave los pies. Jesús le dice a Pedro que no tendrá parte con él si no le lava los pies, y Pedro pide que las manos y la cabeza le sean lavadas, ¿verdad? Creo que ya estamos recordando el contexto. Y el Señor les enseña que ya están limpios y que solo necesitan limpiarse los pies y hacer esto los unos con los otros, ¿verdad? Pero les dice ya están limpios. Y bueno, vamos al versículo y ahí está. Juan 13, 18. No hablo de todos vosotros, y para que se entienda lo que se está leyendo. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. ¿De quién está hablando ahí? De Judas, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Entonces, algo, y ahorita lo mencionó la hermana, la hermana Angélica, acerca de Judas, ¿verdad? O alguien mencionó acerca de Judas. Bueno, algo curioso, y no sé si ustedes lo han pensado, es que Judas fue elegido para ser parte de los 12, ¿verdad? Pero no fue elegido para salvación. ¿Se dan cuenta? Fue elegido para ser parte de los 12, pero no fue elegido para ser salvo. Y eso es curioso, ¿verdad? Eso es algo que debemos de notar ahí. Bueno, ese es el versículo que acabamos de leer y se los puse ahí porque les voy a poner otras cosas, ¿verdad? Cuando habla de esto que dice, y levantó contra mí su calcañal, el Señor está citando el Salmo 41:9, refiriéndose a Judas, y así se cumpliría la profecía acerca de él cuando lo traicionaría al Señor, como ya lo sabemos. También hay que notar que Jesús escogió a Judas para ser de los 12, lo que les acaba de mencionar, pero no fue escogido para salvación. Vemos que nuestro Señor Jesús es quien personalmente escoge, ¿verdad? Ahí que dice, yo sé a quienes he elegido. Personalmente hay una elección de parte de Jesús, y eso también con ustedes, hermanos. Jesús personalmente los ha elegido a ustedes, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir para que veamos todo el contexto. Segunda de Timoteo 2:19 nos dice lo siguiente, para que ustedes vayan viendo lo que les quiero decir. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y en el mismo libro de Juan, en Juan 10:14, nos dice lo siguiente: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y de hecho lo mencionó el pastor ya, ¿verdad? Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Bueno, y ahí se los voy a poner, que es lo que acabo de leer. Tenemos que resaltar que este conocimiento es algo personal e íntimo, para que lo vayan viendo ahí en esos versículos que les estoy poniendo. Tenemos que resaltar que este conocimiento es algo personal e íntimo con cada uno de nosotros, no solo un conocimiento intelectual, es decir, que no solo Dios sabe quién, sino es algo personal ese conocimiento. Y se los voy a mostrar ahorita, ¿verdad? Para que lo vean un poquito más. Ahora, ¿qué dice Juan 1:1? ¿Alguien recuerda qué dice Juan 1:1? Y el verbo era con Dios. Muy bien, ahí está. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, ¿por qué les pongo esto? Una relación. Déjenme agarrar aquí para que les pueda enseñar mejor. Vamos a ver. Voy a hacer una prueba. ¿Se ve esa línea? Sí, ok. Perfecto. Bueno, aquí ¿qué nos dice? Yo sé a quiénes he elegido, ¿verdad? Acá ¿qué nos dice en Juan? Conozco a mis ovejas, ¿verdad? Y las mías me conocen. Bueno, aquí ¿qué dice? El Padre me conoce y yo conozco al Padre, ¿verdad? Pero lo interesante es esto, así. Entonces dice, conozco mis ovejas y las mías me conocen, así
¿Qué significa ese así? Está haciendo una comparación, ¿verdad? Entonces, nos está diciendo que así como el Padre y el Hijo se conocen, así nos conoce a nosotros, hermanos. Eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso. En que vean que no es un conocimiento nada más así que Dios, pues yo elijo a todos. No, es algo personal en cada uno de ustedes. No es corporativo. En cada uno de nosotros, no es corporativo, no es general, es algo íntimo. Y se los voy a mostrar un poquito mejor. Aquí, cuando vemos esto, el verbo era con Dios. Y aquí nos va a ayudar un poquito el griego, ¿verdad? Cuando ustedes analizan era con Dios, no nada más era de estar presente o al lado de Dios, o estar ahí donde estaba. No es como decir, yo estaba con el pastor o yo estaba con ustedes, pues nada más estoy aquí. Pero no, ese era, cuando ustedes analizan en griego, es una comunión, es algo personal, es algo íntimo. Entonces, cuando el verbo era con Dios, ¿verdad? Y ahora vemos aquí, ¿verdad? Y luego de aquí nos vamos aquí, ¿verdad? Y luego aquí nos vamos aquí. Qué maravilloso es eso, ¿no? Que lo vean. Es algo tan íntimo que Dios tiene con ustedes, con los elegidos, con sus santos, que es algo muy bonito de ver y es algo que les quería compartir. Es un conocimiento íntimo. Y bueno, cuando dice el verbo era con Dios, estaban cara a cara, ¿verdad? El griego nos dice que estaban cara a cara, una relación íntima, personal. Y así es la relación que tenemos con Dios, porque Él así lo ha querido. Ajá. Mira, si ahí le agregaras, qué hermoso está el diagrama, ¿verdad? Pero pensemos, por ejemplo, léeselos, supónselos ahí, Juan 14, en el versículo 23. Juan 14, 23. Está hablando de esa comunión, Juan 14, 23. Muy bien, ahí se los pongo para que los que están apuntando. Todo feo, pero bueno. Voy a leer. Dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Mira cómo nos une el creer, la fe, ¿verdad? El que me ama, mi palabra guardará, eso quiere decir porque es verdadero creyente, mi Padre le amará, dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Jesús acababa de decir, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y luego Jesús todavía nos incluye a nosotros en esa unión. O sea, es maravilloso. Es muy bonito, gracias. Juan 14, 23, aunque se va todo chueco ahí, pero es muy sensible y se ven los números. Pero bueno, es algo que les quería mostrar para que ustedes vean que la relación que tiene Dios con nosotros es algo tan personal, así como la relación que tiene el Hijo con el Padre. Y eso es algo eso es lo que quiero que se lleven ustedes el día de hoy de este estudio. Que no tomen esa relación nada más así de, bueno, pues Dios, porque a veces nosotros pensamos que Dios está allá, ¿no? En lo lejano y nada más oramos cuando necesitamos algo o cuando estamos en algún problema, pero esa relación que Él quiere tener con nosotros es igual de íntima que la relación que tiene el Hijo y el Padre. Adelante, hermano. Sí. Bueno, ahora hablo más fácil. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta palabra es la misma que están ahí. Y de hecho, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y de hecho esos versículos ya los vimos las clases pasadas, ¿verdad? Empezamos desde Romanos 8:27 me parece, y recorrimos todo hasta Romanos, todos los ejemplos, y hasta Romanos 20 algo vimos. Entonces, sí, gracias. Entonces, hay mucho, o sea, algo que quiero decir también es que hay muchos versículos en la Biblia, como el que trajo el pastor, aparte de estos, nada más, pues yo por tiempo y por lo que estamos viendo nada más traje estos, pero hay muchos versículos en los que nos hablan y podemos ver esa relación que tiene Dios con nosotros. Entonces, no dejemos nosotros como aplicación en nuestra vida diaria, no dejemos que las cosas del diario vivir nos alejen en esa relación tan íntima que tenemos con Dios y que Dios quiere tener con nosotros, ¿verdad?
A veces el diario vivir nos aleja de Dios en esa oración, en esa comunión. Pero les quería mostrar esto para que ustedes vean esa relación tan íntima y tan personal que Dios quiere tener con ustedes. Y la compara la relación con el Padre con Jesús, ¿verdad? Creo que ahí hay otro hermano que quiere decir algo. Está bien interesante todo y es algo bien hermoso conocer esto, porque uno que viene de una iglesia donde no nos enseñaban estas cosas, ¿verdad? Ahora esto nos abre el entendimiento. Y yo creo que es importante destacar aquí que esto ya lo tenía, como lo mencionaba al principio, Dios ya lo tenía planeado, ¿verdad? En su consejo eterno de paz, o el consejo o el pacto intertrinitario que ya se había establecido desde antes. Eso también, si nos ponemos a pensar en eso, decimos yo, cuán grande es el Dios al cual servimos, ¿verdad? Y eso nos impulsa a seguir adelante, a aprender estas cosas y, como usted dice, atesorarlas en nuestro corazón, porque eso nos va a ayudar a nosotros también a poder compartir la palabra de una manera más efectiva a aquellos que no conocen al Señor. Muy bien, gracias, hermano. Y bueno, por cuestiones de tiempo les voy a robar del descanso 4 minutos más para poder acabar este punto de la confesión, el punto 4. Y otro que cita es Romanos 11, 5 y 6, ahí está. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido, y es lo que estamos viendo en la confesión, por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces ahí creo que esto ya está claro, ¿verdad? Entre nosotros, en que la salvación es por gracia, no por obras. Y esto es algo que cita la confesión. Me lo voy a saltar. Y yo ya se los había leído, pero a propósito no se los puse en nosotros para que viéramos lo que vamos a ver ahorita. Entonces, 2 de Timoteo 12:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, ¿verdad? Entonces, a estos 3 que les enseñé, Juan 1:1, Romanos 8 y todos estos que les hice el diagramita ahí, agréguenle el que dijo el pastor, agréguenle el que dijo el hermano Eli, agréguenle y hay muchos más, ¿verdad? Para que ustedes refuercen todavía, que sepan esa relación tan íntima, personal y amorosa que Dios tiene con nosotros. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y como idea general, para cerrar, como idea general en este versículo, la fundación firme de Dios es su inmutable elección, que es lo que estamos viendo, para cerrar todo, hermanos. Dios es su inmutable elección para salvación, permanece segura, porque es la elección de Él, ¿verdad? Es inmutable, como dice la confesión. Dios conoce a los suyos y ellos serán salvados. Esta salvación será manifestada en la manera que los escogidos abstengan de la iniquidad. ¿A qué hablo? Aquí ¿qué me refiero a eso? Con el contraste que está haciendo este versículo, ¿verdad? ¿Qué dice? El Señor conoce a los que son suyos, apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Qué implica que alguien esté invocando el nombre del Señor aquí? Exacto, muy bien. Déjales unas estrellitas a los demás. Ya llevas muchas. No es cierto. No, muy bien. Exacto, es eso. Invoca el nombre de Cristo, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Que los conoce el Señor. Pero aparte de eso, hace el contraste aquí. Aparte de la iniquidad. Entonces, todo aquel que invoque el nombre del Señor. Entonces, no estoy hablando, para que no se confundan, no estoy hablando que nosotros podemos apartarnos de la iniquidad. Estoy hablando de santos. No estoy hablando de la conversión de la salvación, para que no se confunda, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de los santos. Apártense de la iniquidad. Y eso es lo que hace el contraste aquí en Timoteo. En la iglesia local, y con esto cierro. En la iglesia local visible, o sea, todos nosotros, cada uno de todos los que estamos aquí, pueden haber tanto elegidos como reprobados. Y esa es la realidad, hermanos. Aquí podemos haber tanto elegidos como reprobados. A los elegidos caminarán o se apartarán, y con lo que estoy diciendo respecto a esto, los elegidos caminarán o se apartarán, como lo dice el texto, de la iniquidad, mientras que los reprobados carecen de esa fe salvadora, y tarde o temprano se podrá ver que no son parte de los elegidos, aunque estén presentes en esta iglesia, aunque vengan todos los domingos.
Eso lo ha hecho hincapié muchas veces el pastor Javier y el pastor Valdés. No importa que vengas aquí todos los días. En el discipulado también se les está enseñando, el hermano Jonathan les está enseñando cuáles son los rasgos distintivos de un cristiano, ¿verdad? Y ese no es un rasgo distintivo, el que vengas todos los días, el que estés aquí, eso no es. Entonces, tarde o temprano se podrán ver los que no son parte de los elegidos y seguirán en esa iniquidad en la que siempre han estado. No se vayan tristes, pero es la realidad. Entonces, esa es la urgencia de los que ustedes y ustedes de los santos, esa es la urgencia de predicar el evangelio a las personas, ¿verdad? Y teniendo esa seguridad, como lo dijeron al principio ustedes mismos, que Dios va a traer a las personas que le pertenecen a sus pies, ¿verdad? Bueno, oremos. Gracias, Señor, te damos por estos momentos que tú nos has dado para conocer de tu palabra. Señor, te damos gracias porque tu palabra es eficaz, Señor, es infalible, no se equivoca, Señor. Y te damos gracias porque tu Espíritu Santo es el que viene y nos enseña a cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es tan maravillosa, nos enseña esa relación que tú quieres tener tan íntima con nosotros, Señor, que la comparas con la misma interacción que tienes tú, Señor, en la Trinidad. Y te damos gracias por ello, Señor. Te pedimos que en cada uno de nosotros, Señor, pongas el tener esa interacción contigo, esa intimidad, Señor, y que el diario vivir, los problemas, los deseos que tengamos, que no impidan que tengamos esa relación tan íntima, Señor, contigo en nuestro diario vivir. Te damos gracias por estos momentos, Padre, y te pedimos también que le des sabiduría, que le des autoridad de tu palabra, Señor, al pastor, para que traiga tu evangelio, Señor, y que a través de tu evangelio, Señor, tú salves a las personas que has elegido desde antes de la fundación del mundo, para que te honren y te glorifiquen y sean parte de tu cuerpo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.